Buenas tardes, mi nombre es Celín León y hoy vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad patrimonial. Cuando hablamos de una responsabilidad patrimonial, lo suponemos al incumplimiento de una obligación, es decir, a la no ejecución de una conducta o una actividad que deba ejecutar el sujeto de derecho o de haber ejecutado una conducta la cual estaba prohibida. Cuando hablamos de los principios o ley de concurso, nos referimos al procedimiento legal que se origina cuando una persona, bien sea física o jurídica, deviene en una situación de insolvencia, lo que quiere decir que no puede hacerle frente a la totalidad de los pagos que debe, debiendo cumplir con su patrimonio. Los principios que rigen en materia de responsabilidad patrimonial son el principio de la integridad del patrimonio, la que nos explica que el deudor está en la obligación de conservar la integridad de su patrimonio para que el acreedor tenga un respaldo, ya que el deudor deberá pagar con su patrimonio si no lo hace en efectivo. Y nos conseguimos con el principio de la responsabilidad ilimitada, donde todos los bienes del deudor serán expuestos al poder de expropiación por parte del acreedor al incumplimiento de la deuda. Hablando de los privilegios, tenemos como concepto establecido en el artículo 1866 del Código Civil venezolano que el privilegio es el derecho que concede la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia ante los otros acreedores en consideración de las causas del crédito. Está establecido en el Código Civil venezolano en sus artículos desde el 1866 hasta el 1875, donde se especifican los privilegios y todas las cosas sobre las cuales existen privilegios para el acreedor y el deudor. Está establecido en el Código Civil venezolano en sus artículos desde el 1866 hasta el 1875, donde se especifican los privilegios y todas las cosas sobre las cuales existen privilegios para el acreedor y el deudor. Asimismo, tenemos las garantías, las cuales son una institución del derecho público de seguridad y de protección a favor del individuo, la sociedad o del Estado, que disponen los medios, que hacen efectivos asimismo el goce de los derechos subjetivos frente a cualquier peligro o riesgo que sean desconocidos. Nos encontramos también con dos tipos de garantía, las cuales son las personales, que se denominan así porque no tienen en cuenta ningún bien en concreto. Más bien, como lo dice su nombre, la garantía es de un tipo de persona, a título privado, que ofrece una garantía de que va a cumplir con una responsabilidad, por ejemplo, la devolución de un préstamo. Asimismo, también tenemos las garantías reales, que es aquella en la que el deudor ofrece como aval a un bien propio o de otra persona para obtener un crédito. Hay varias modalidades de garantías reales, siendo la prenda, la hipoteca, la más común. Cuando hablamos de las garantías personales, tenemos la fianza, la cual es un contrato mediante el cual una persona, a la cual denominamos fiador, se compromete con una persona llamada acreedor a cumplir con las obligaciones del deudor en caso de que éste no las cumpla. El Código Civil venezolano no da una definición precisa a lo que es la fianza. Solo se limita a establecer en sus artículos 1804 al 1826 las obligaciones contraídas por el fiador. Del análisis de las disposiciones legales se deduce el concepto. La fianza es un contrato mediante el cual una persona denominada fiador se compromete a cancelar la deuda de otra persona. Por otra parte, nos conseguimos que dentro de las garantías reales está la prenda, que es un derecho real accesorio de garantía que tiene como función accesoriar y asegurar al acreedor el cumplimiento y satisfacción de su crédito, mediante un poder especial que se le otorga sobre las cosas pignoradas, dada en garantía, que es igual. Así también tenemos la hipoteca, que es un contrato mediante el cual se toma como garantía de un crédito un bien que generalmente es un bien inmueble. La acción oblicua, denominada también acción suborgatoria, por cuanto el acreedor se suborga la posición de su deudor. A través del ejercicio de esta acción, el acreedor no sustituye al deudor, sino que el acreedor solamente está ejerciendo el derecho de su deudor.
Por esta razón, es una acción indirecta y además una acción conservatoria, ya que el acreedor no trata de pagar su acreencia, sino conservar el patrimonio del deudor. Esta acción está establecida en el artículo 1278 del Código Civil venezolano, el cual expresa que los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les deba los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Los acreedores solo están facultados a dirigir contra un tercero, ejerciendo bajo la forma de acción un derecho perteneciente al deudor. Se supone entonces que el deudor tiene la acción de ejercer, es decir, de cobrar un crédito, reivindicar un bien, entre otros. Tenemos la acción pauliana, la cual, dentro del derecho de obligaciones, se presenta como un mecanismo de defensa de los acreedores, el cual estos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su prejuicio. Como fundamentación legal está consagrado en el artículo 1279 del Código Civil venezolano que los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor hayan ejecutado en fraude de sus derechos. Asimismo, se considera ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos a títulos gratuitos del deudor insolvente al tiempo de dichos actos, o que ha llegado a hacerlo por consecuencia de él. La acción de simulación, la cual es un recurso que permite que una persona le solicite a un juez que declare la simulación de un acto jurídico, lo que implica la declaración de la inexistencia del acto en cuestión, o se declare su nulidad. Las obligaciones naturales son las que, fundadas solo en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón a él. Las obligaciones condicionales son cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Asimismo, están las obligaciones a término, que ocurren cuando está sujeta la obligación al acaecimiento de un hecho futuro y cierto. Por ejemplo, cuando acuerdo que mi deudor debe comenzar a cancelarme desde el 1 de enero del próximo año. Las obligaciones conjuntivas, asimismo, implican pluralidad del objeto, a los cuales se refieren la presentación y el deudor para liberarse de la obligación. Esto es para satisfacer así completamente las expectativas del acreedor. Debe entregar todos los objetos a los cuales se refieren su obligación. Las obligaciones mancomunadas. Se presentan estas clases de obligaciones cuando hay varios sujetos que tienen una relación civil. Es una característica importante que son relaciones pluripersonales, ya que hay varios deudores hacia un acreedor o varios acreedores y varios deudores. Así también tenemos las obligaciones solidarias, que se designan a aquellas obligaciones en las cuales los deudores están obligados a una misma cosa, de suerte que cada uno de ellos pueda ser perseguido por la totalidad de la deuda, y el pago hecho por uno solo liberará a los demás frente a los acreedores. Las obligaciones divisibles es cuando ninguna imposibilidad de esa naturaleza impide la división en referencia, cuando tienen por objeto presentaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Asimismo están las obligaciones indivisibles, que son cuando tienen por objeto una causa o un hecho que por su condición física o jurídica no acepta división material o intelectual. Terminamos con las obligaciones pecuniarias y las obligaciones de valor, donde tenemos que las pecuniarias consisten en la obligación de pagar una suma de dinero concreta. Es decir, la esencia de la obligación pecuniaria es incorporar al patrimonio del acreedor el valor de una suma de dinero pactada en el contrato. Y las obligaciones de valor es que el deudor cumple entregando una suma de dinero,
pero esta suma se determina a posteriori con equivalente económico a otro bien.